Página 1405. Existe la realidad propiamente dicha. El que encare la realidad propiamente dicha desde la línea izquierda y el que encare la realidad propiamente dicha desde la línea derecha. Es de esto de lo que estamos hablando. La derecha decide, la izquierda... Claro, dentro de Esap tenemos nuevamente a Ismael y a Esap. ¿Pero por qué? Cada pequeño detalle se corresponde con el aspecto general. Hay cimientos, todo tipo de variaciones de fuerzas y de poderes. Decimos que es así, pero aquí hay todo tipo de variedad de enfoques. Hasta aquí hay innumerables variedades que van desde la línea izquierda hasta la línea del medio. Y aquí Michael Ben Pesach-Pornar lo está señalando en la pizarra. Hay también innumerables variedades de almas, condiciones que van de la derecha hacia el medio. Esta es la meta de la creación, que ésta finalmente alcance la salvación, y la salvación representa la realidad propiamente dicha hasta el marticún, en hebreo la corrección final, de derecha a izquierda. ¿Se neutralizan mutuamente? Lo que decís es bueno, pero esto no es un equilibrio de fuerzas. No es que cada una de las fuerzas deba de colocar a la otra en equilibrio, pero se trata de estas fuerzas incrementándolas hacia el medio. Y por esto ahora podéis ver en Occidente, por ejemplo, que viajan mucho hacia el Oriente las personas, y la gente de Oriente viaja hacia Occidente, pero la implicancia es que la izquierda crece en dirección de la línea media y la derecha también. Todos van hacia ahí. Y nuevamente eso encuentra su expresión en las dos fuerzas del bien y del mal. No estoy hablando acerca del bien y del mal como sean entendidos aquí, sino lo aparente. Mientras unos dicen que algo es bueno, otros dicen que es lo contrario, porque ambos se encuentran y podrían decirse a ambos lados de la verdad. Por eso lo ven de esa forma, y eso es meramente una observancia. Si un hombre trasciende su observación, la parcializa, elevándose a través de todos los mundos, de esta manera traerá consigo dentro de sí a Esab y a Ismael hasta Israel. No es que la derecha sea mejor que la izquierda. Luego aprenderemos cómo todo esto funciona. Jomá representa la pura sabiduría. Entonces la sabiduría, cuando estudias la Torá, hubo una persona llamada Balaam, que era el hombre más sabio entre todas las naciones del mundo. En lo que respecta a la sabiduría, él era incluso más grande que Moisés. ¿Y cómo es eso posible? El Talmud lo dice. Antes yo no podía ni comprender eso. ¿Por qué? No se puede comprender con el lenguaje de la sabiduría. Quizás un poco sí, pero de forma alegórica. Y por esto no se puede. ¿Y cómo puede ser? Moisés está ahí. Michael Ben Pesach-Pornar señala algo en la pizarra. Y Balaam está aquí. Vuelve a señalar algo en la pizarra. En el mismo nombre podemos encontrar el significado de las dos fuerzas. La Torá habla de las dos fuerzas. Hablaremos de esto más adelante. Por lo tanto, el Talmud dice que tenía más Jogma, Balaam, que Moshe, que se ubicaba en el medio. Por supuesto que es así. ¿Por qué? Aún es demasiado pronto, pero trataré de hablarle de eso un poco. Entonces, ¿qué son Occidente y Oriente? No hay balance, siempre hay una guerra interna, y por esto también la podemos ver manifiesta externamente. ¿Qué significa la Torá? ¿Qué viene a ser el verdadero camino? No la jomá excesiva, sabiduría en un hombre desde la izquierda. Alguien que tenga demasiada sabiduría, mera sabiduría, sin nada de gesed, de amor. Aún no podré explicárselo, pero estamos casi ahí. En una de nuestras lecciones hemos aprendido, ¿recuerdan?, que Malhut construyó una pantalla y de este modo vino la luz directa. Y esa es la luz de la Jomá, esa es la luz de la verdadera sabiduría. ¿Y qué es lo que la creación hace entonces? La creación la refleja hacia arriba y esta viene a ser la fuerza reflejada de la creación misma. La llamamos la Or Joser y esta envuelve y se viste encima de la luz de la Jogma. La luz de la Jogma entra en esta especie de estuche y ropaje que a su vez conforma la luz de Gesed, de amor. La creación está creada de forma tal que la verdadera sabiduría,
la sabiduría de la realidad propiamente dicha, solo puede entrar dentro del ser humano cuando está vestida dentro de ese ropaje o estuche, es decir, dentro del Gesed, del amor. Solo el Gesed no es suficiente. ¿Pero por qué no? Porque no da poder, fuerza. Este es el secreto que he estado buscando. Viajé, pero no lo encontré. Miren, cuando la luz, cuando todo el conocimiento entra y cuando yo lo confronto, primero lo reflejo, lo rechazo, y esto ya representa una fuerza, un poder. No tomo la Jogma para mí mismo. El poder de Balaam consistía en que él solamente recibía la Jogma, pero pura, pura sabiduría dentro de sí. Meramente la recibía sin cuestionarse si era lo correcto o no, o sea, si era la forma correcta de recibirla o no. Y por esto esta Jogma suscita la oscuridad. ¿Qué es la clipá? Clipá se le dice a las fuerzas impuras y siempre nos exige que abusemos de la luz, que nos aprovechemos de la luz, pero no de la forma en que ésta quiere, no de la forma en que está programado que debamos recibir. En este programa dice que no podemos recibir la luz que viene de arriba en su forma original, sino que debe de ser procesada o cambiada, debe de ser revestida, debe de haber un estuche o un ropaje, y esto se consigue a través de la Orjoser, luz reflejada de Gesed, amor. Esto significa que desde dentro vuestra actitud debe de ser así. Debéis ajustaros en las clases para no recibir la luz del Creador, sino decir, quiero deleitar y transmitirle mi amor al Creador. Quiero darle placer al Creador en todo aquello que yo haga. Dar placer implica que queréis darle a Él y que esa entrega representa ese estuche, ropaje, dentro del cual puede producirse una reacción por medio de la cual pueda entrar la luz de la Jogma. Y esa es la sabiduría, la Jogma de Moshe o la Torá. Y si no lo hacéis de esa forma, entonces será Clipá, o sea, Esab o Balaam. Por eso está escrito en el Talmud que la Jogma de Balaam es mayor que la de Mosé. ¿Pero por qué? Porque aquel la recibió en su forma pura, mientras que Mosé la vistió, la envolvió en afecto, y por esto pronunció el poder, porque éste no era puro. Eso quiero decir que vosotros, por ejemplo, podéis beber vodka puro, mientras que otros podrán beber vodka con un jugo de naranja y sentir placer en eso, y otros podrán emborracharse, claro, y pasarlo mal. Por lo tanto, la Jogma de Balaam es mayor, claro, pero no es duradera. La Jogma de Mosé sí es duradera. Está revestida con Gesed, de amor. Con esta receta lográis alcanzar la eternidad. Permanece con vosotros y lográis la eternidad, mientras que toda la sabiduría que tiene Sab está condenada al fracaso, a la ruina. ¿Podéis ver las tres fuerzas? Entonces hemos tenido las tres líneas y la importancia de la reflexión. Rechazo de la luz directa, según la cual primero decimos no, solo deseo otorgar amor al Creador. Ya decís que solo deseáis otorgar, dar. Entonces, en la medida en que deseáis dar, en ese mismo grado ha de entrar la Jogma, y eso es que trae la eternidad. Hay preguntas. Sí, pero son inaudibles. En la clase. El rey de Moab le pidió a Balaam que le echara una maldición al pueblo de Israel. Él sabía que Balaam era capaz de hacerlo. ¿Cómo es que podría ser capaz de hacerlo? ¿Por qué podría Balaam maldecir al pueblo judío, al pueblo elegido? Ahora podemos ver por qué el pueblo es el elegido, pues reciben la Jogma y el Gesed, en lugar de solo el Gesed, que viene a ser la mera creencia sin nada de sabiduría. Hay que estar en el medio, pero reciben Gesed, amor, otorgamiento, y también reciben Jogma, sabiduría, fuerza, dentro de Gesed, de ese amor. Reciben a ambos. El estuche o el ropaje viene a ser la creencia, la fe, y dentro de la creencia está la sabiduría, que es la Or de Jogma, pues reciben verdadera luz dentro de sus Kelim. Por eso se dice que mi Zion tece Torah. De Sion saldrá la Torah. Salir o entrar es lo mismo. Saldrá de Sion, porque aquellos que son llamados Israel y que pueden dar, se pondrán en funcionamiento.
y dentro de ese otorgamiento entrará la luz de la Jokma. Esta es toda la diferencia. Eso es lo que dice la Torá. Entonces Balaam tuvo que maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué significa maldecir? Es de utilidad conocer la historia de la Torá, la narrativa material. Michael se refiere a lo literal. No necesitáis imaginaros nada, pero simplemente leed el cuento, como si se tratara el cuento de Harry Potter. ¿Qué quiere decir que desea maldecir a Israel? Primero que nada, él poseía esa enorme Jokma, sabiduría, y también poseía sabiduría, pero de otro tipo. No quiero hablar de cuestiones astrológicas, pero también tenía esos conocimientos. Y encontró un momento específico en el año. En todo año existen ciertas condiciones en las que las personas, incluidos los judíos, como en Pesaj, todo tipo de condiciones, y hay momentos en los que los judíos parece que se debilitasen. Digo parece, porque aprendemos en la Cábala que durante los momentos críticos en que hay un cambio cualitativo de una condición, esto no ocurre de otra forma que bajo la apariencia de una debilidad extrema, como desfalleciendo, y de repente os encontráis en otro nivel ya, diferente pero ya positivo. Hemos aprendido que Esab, desde la línea izquierda, solo desea controlar con la cabeza. Porque cuando controláis todo, sois fuertes, pero espiritualmente no progresaréis. No progresáis cualitativamente en vuestras vidas, solo queréis tener todo bajo vuestro propio control, todo el poder, ser el que manda. ¿Pero qué significa eso? Jokma es la línea izquierda. Nuestra cabeza desea controlarlo todo, lo que nos sucede. Por un lado, tenéis una ventaja con respecto a la línea derecha, a Ismael, porque Ismael dice, mi cabeza no es nada, mi corazón es para el Creador, pero solo uso mi cabeza. Todo ser humano tiene esas fuerzas dentro de sí, desea mandar en el sistema. Si proyectamos este deseo de mandar en los deseos del hombre, tenemos a Ismael. Si solamente seguimos al corazón, cometeremos adulterio. Si alguien dice que él no es así, puede abandonar la clase porque entonces puede aplicarse a papa o a rabino. Entonces decimos que el corazón solo procura cometer el adulterio y esto es algo natural, no es malo. Luego aprenderemos por qué no es malo, pero habéis de estar de acuerdo con esto. La cabeza desea gobernar por encima del corazón. De este modo tenemos dos gobernantes dentro de un sistema. La cabeza dice, yo soy el jefe, y sabe que el corazón solo desea cometer adulterio, y a esto dice, no, voy a controlar esto, y voy a controlarlo para no percibir lo que hay allí. Para romper el corazón adúltero, voy a controlarlo. Eso no es bueno, y el lado opuesto tampoco es bueno. La Cábala implica un ajuste entre esto y aquello. Todo viene primero desde arriba, dentro de la cabeza de un parsuf, en lo espiritual, y luego gradualmente va entrando en el toj, en el cuerpo. Primero entra en la cabeza, Rosh. Todo lo que existe está formado de tres partes. Rosh, en hebreo cabeza, Toj, en hebreo cuerpo medio, y Sof, en hebreo final o pies. Siempre tiene que haber una coordinación. La cabeza debe estar lista en el momento justo para admitir la luz, en cada ocasión y en el momento crítico de cambio de una condición a otra. Cuando el ser humano atraviesa este cambio de la forma indicada, se debilita. Parece como si su cabeza se debilitase. En ese momento, durante cada situación, incluso en nuestras situaciones cotidianas, cuando pasáis de una situación a otra, esto funcionará de esta manera. Dejáis vuestra cabeza, vuestra mente, vuestro intelecto debilitarse, os sobreviene un inmenso poder. Eso llega como señal de la nueva luz, el nuevo paso, y esto es inmensamente grande, y sobreviene en vuestra cabeza. Entonces vuestra cabeza parece que se rindiese, como si durmiera. Siempre está un poco latente. En ese instante el corazón comienza a recibir esa luz. Entonces entra en vosotros y en vuestro corazón. Y este es el momento en que parece que estuvieseis desvaneciéndoos. Como resultado de la interacción entre la cabeza y el corazón, aparece una nueva condición, un nuevo impulso.
a partir del cual el ser humano alcanza un nivel completamente que es diferente. Pasa a ser un ser humano totalmente distinto. Un nuevo elemento entra en vosotros. La luz entonces entra dentro de vosotros. Luz que ni vosotros ni todas las generaciones anteriores podrían haber alcanzado jamás. Tampoco la generación que miró al Creador cara a cara en el monte de Sinai. Ni siquiera ellos podrían alcanzar una fracción de lo que nosotros somos capaces de alcanzar aquí. Porque nosotros somos la generación de los tiempos del Mesías, la última generación. Eso significa que aún puede durar algunas generaciones más. Una generación no implica necesariamente 40 años. Las generaciones vuelven a resurgir bajo diferentes apariencias. Toda generación progresa continuamente. Así que justamente a causa de poseer tanto conocimiento, supo el momento en que los judíos estarían debilitados, el momento en que llegarían a un nuevo y más alto estado de condición. Él sabía que los judíos tenían momentos en los que se encontraban debilitados, pero él no sabía Torá, porque él era de la izquierda. La Torá dice duramente que durante esos momentos, cuando el pueblo de Israel está debilitado, estructuralmente debilitado, cuando cambian, durante ese instante se encuentra en un pasaje de una condición a otra, pero más elevada. Él no sabía Torá, y por esto creía que esa era una situación en la que el pueblo de Israel se encontraba debilitado, porque Hashem se habría apartado de su lado. Y por eso pensó, oh, ahora puedo. Realizó todos esos korbanot, o sea, en hebreo sacrificios, para atravesar ese estuche, ropaje de amor del Creador por los judíos, para de este modo provocar una especie de cortocircuito entre ambos, o sea, hacer saltar los fusibles, como ocasionar un cortocircuito a través de hacerse y de hacerles recibir una inmensa cantidad de luz de una vez. Por medio de todos esos korbanot, sacrificios, procuraba jalar hacia abajo una inmensa cantidad de luz para que ésta llegase hasta el pueblo de Israel. De esta forma él esperaba que quedasen desconectados de su Torá y así sus kelim se romperían y no tendrían las fuerzas necesarias para vencer a las gentes de Moab, porque el Creador dijo: debéis pasar a través de todas las 7 naciones de Palestina, Israel, la tierra de Canaán. Luego veremos qué representan esas 7 naciones. 3 son del Creador, y no las podemos tocar, porque esas 3... Y aquí tenemos 7 sefirot: Gesed, Geburah, Tiferet, Nesa, Hod, Yesod y Malhut. El pueblo de Israel tuvo que trabajar y esforzarse, capa tras capa, para construir el estuche, el ropaje para Gesed, para que así pudiese entrar ya la luz. Entonces tuvo que trabajar en un ropaje también para Geburah, para que así pudiese entrar otra luz. De este modo lo hizo para todas las 7 correcciones, hasta que pudieron entrar completamente a la tierra de Israel, pues esa es la tierra de Israel, las 7 correcciones. Canaán, que luego se convierte en Israel. Esa es la tierra en la que debe de llegar el pueblo de Israel. Y eso es lo que Balaam quería romper y destruir. ¿Y cómo lo hizo? Él dijo al rey de Moab: mira, he intentado esto con respecto al tema de las 7 sefirot: Gesed, Geburah, Tiferet, Nesad, Hod, Yesod y Malhut. Y aquí están las piernas, y ya sabes que los deseos están asentados en la zona entre las piernas, Yesod. ¿Y qué le surgió al pueblo de Moab? Les dijo: no he podido maldecir al pueblo de Israel, no funcionó. Pero lo que os sugiero es que los tienten con vuestras mujeres. Dejad a vuestras esposas a los israelíes, y éstos habrán de cometer adulterio, se cruzarán sexualmente con ellas, y etc. ¿Y qué nos dice la Torá al respecto? El sof son los deseos de adentro. Por eso les dijo: no he podido traerles la ruina en estos. Dejad que la luz entre en el sof, sin estar ellos preparados para ello, sin encontrarse aún corregidos. Porque el hecho de cometer adulterio con las mujeres de Moab, los judíos, o sea, las personas de Israel,
judíos, personas de Israel, tenían en ese entonces todas las fuerzas creativas dentro de sí, en ese entonces, y por lo tanto el mejor consejo para dar era dejarles cometer adulterio con las perversas mujeres de Moab. No se refiere literalmente a mujeres de Moab, sino a fuerzas que están implicadas. La Torá siempre habla exclusivamente de fuerzas. Las mujeres son las fuerzas femeninas, el ego, y no de naciones u otras cuestiones mundanales. Eso era la recomendación y se dio de esta manera. Una enorme plaga apareció y exterminó a 4.000 personas, y llegó Pinchás, o Pinjas, que era un alto sacerdote, con un báculo. Esto es una larga historia. De lo que estoy hablando es de fuerzas meramente. Así que si conoces las tres fuerzas que se encuentran, que participaron en la creación, estas son la izquierda, la derecha y la del medio. La del medio representa la Torá, la Kabbalah, Israel, Moshe, todo eso son las fuerzas del medio. Podría seguir dándoles nombres. El nombre representa la comprensión de aquel que ha aprendido esta fuerza. El que la ha aprendido, la de un nombre a aquello que ha comprendido, le da un nombre. Y aquello que ha comprendido y lo ha aprendido. En el Zohar veremos qué significa todo esto. El Zohar describe ciertos conceptos y ahí encontramos la descripción de esas fuerzas con la fórmula de las fuerzas que existen. Yo no sabía qué decir en las clases. Cada jueves, el día de las lecciones, ando de arriba hacia abajo y hago otras cosas. Y luego me encuentro con que no sé ya qué decir. Y de este modo, por un lado, quizás sea bueno, pero por otro lado... Mirad, eso también es cábala, pero es la parte práctica de la cábala. Por eso necesitamos a alguien de la línea izquierda, como hacen los cabalistas de la línea izquierda, que son científicos y muy esquemáticos. Eso le gusta a la gente, especialmente a las personas que trabajan con sus cabezas, con su intelecto. Y por eso les cuesta salir del ámbito de su intelecto. Pueden saber todo lo relativo a las sefirot, pero aún así les resulta difícil encararse con la Torá. Yo soy una persona de más orientada hacia la línea derecha y por eso no lo puedo hacer diferentemente. Es claro que también tengo algo de la izquierda. De esta forma, 600.000 almas han de aproximarse a la verdad propiamente dicha desde su propio lado. Quizás 300.000 de aquí y 300.000 de allá. Sería bueno si alguno de nosotros, que sea más del lado de esa, que hay suficiente ESAP en este país, pueda viajar a Israel, para luego transmitirnos la cábala sistemática. En tal caso, yo me sentaría a vuestro lado a hablar de Torá y otras cosas que vosotros aún no podéis asumir. ¿Qué hicieron las personas de este mundo? No estamos hablando de buenos o malvados, es meramente un desarrollo. Parece que hubieran cortado la realidad en fragmentos, porque no conseguían verla como un todo. Y por tal motivo surgieron todo tipo de enseñanzas, aquí por creencia, allá por conocimiento. La gente pregunta si la cábala es una ciencia. La respuesta es que sí, si pudiéramos decir que una pata de la cábala es intelectual. En tal caso diríamos que es una ciencia. Si consideramos la segunda pata, podemos ver que el Creador creó el mundo sobre dos pies, celomacé, en hebreo uno con respecto al otro. Si tomamos la segunda pata, podemos decir que la cábala es creencia, fe. Si solo hay conocimiento y no hay creencia, quiere decir que uno aún no ha llegado a la creencia. Y la cábala, o la realidad propiamente dicha, consiste de creencia por encima del conocimiento. Eso significa que ambos existen y que hacia la línea del medio se genera una simbiosis entre los dos. Del mismo modo que el físico disgrega los elementos molecularmente, se genera una inmensa energía, pero luego podéis volver a unirlos y así sale a la luz un poder inmenso.
Una última acotación. ¿Por qué el pueblo de Israel es el elegido? El lado derecho entero entró dentro del pueblo judío a través del patriarca Abraham. Él introdujo la cualidad o el atributo de la creencia y la fe en este mundo. Antes de él no existía. Abraham poseía el 100% de la fe sin cuestionarse absolutamente nada. Él no poseía la línea izquierda, como si la hubiera cortado y retirado completamente para unirse totalmente con el Creador. Solo tenía la derecha. Eso es Abraham. Su cualidad, atributo es Gesed, amor, certeza, misericordia, fe. Eso es Abraham. Esa es la primera pata, pierna, a partir de la cual salió la luz, el pueblo judío, a la luz el pueblo judío. Pero eso no es todo. Es correcto y representa un buen comienzo. Así que en la base del pueblo judío siempre está Gesed. ¿Por qué? Abraham es el primer patriarca. Si un judío hurga bien hondo dentro de sí, hallará amor. Gesed, porque viene de Abraham. Entonces después vino su hijo Isaac, en hebreo Isaac. Su poder es la Geburá, la resistencia, pero una resistencia buena, a través del conocimiento del Creador. Y así construyó dentro de sí fuerzas que Abraham no había desarrollado. Abraham era Gesed, amor, y esta fuerza es el hombre occidental. Todo está dentro de ella, pero él construyó todo dentro de sí. Construyó todas otras fuerzas en contraposición con la de Gesed, Geburá, una fuerza inmensa, un inmenso conocimiento, en contraposición con la fuerza del amor. El amor carente de conocimiento es adulterio. Luego vino el tercer patriarca, que era Jacob, y a partir de él apareció el pueblo judío. Jacob posee Tiferet, la magnificencia, posee los dos. Jacob introdujo el atributo del temor del Señor, Yirá, por primera vez. Si mi gente no practica el temor del Señor, temor de Hashem, entonces, ¿sobre qué se basa? Jacob representa la perfección, la realidad propiamente dicha. Jacob viene a ser el hecho de experimentar la realidad propiamente dicha. La cualidad más importante de Jacob es el temor al Señor. ¿Pero qué es eso? De su padre, Isaac, adquirió el atributo, pero de la severidad, a través del din, Geburot, y de su abuelo adquirió el atributo del amor, Gesed. La fusión de ambas las integró, y así surgió el amor de Hashem, y no lo que nuestros vulgarmente llamados temores del Señor, porque no tenemos ni idea de lo que es en realidad. Ahora podemos ver que el temor del Señor es la base para comprender la realidad propiamente dicha. Si deseáis progresar, si vuestra vida os es preciada y deseáis obtener de ella el máximo, entonces debéis incrementar vuestro temor del Señor dentro de vosotros. Aprended lo que esto es, reverenciarlo. ¿Reverencia por quién? Por la grandeza de poder de la absoluta generosidad del universo. Debéis tener eso, porque no valéis nada en comparación con eso. Ved por vosotros mismos y sentid verdaderamente que no sois nada en relación al poder eterno. David dijo, soy un gusano y no un hombre. Este es el mismo David, el rey de los judíos, de quien surge el Mesías, que habrá de venir. Debéis de incrementar el temor de Hashem dentro de vosotros. Debéis aprender lo que esto es, porque esto representa la base. Si no poseéis el temor del Señor en cuanto a todo lo que estáis aprendiendo, entonces no os va a ayudar. Si estudiáis Talmud sin el temor del Señor, no os servirá absolutamente de nada y os sobrevendrá un inmenso castigo. Por supuesto que todo judío posee temor de Hashem y por esto habrá de sobrevenirle el amor. Y cuando aparece el amor... Ahora casi estoy hablando en términos ya religiosos, porque aún no puedo hablaros en términos de Sefirot. Si os lo expusiera en términos de Sefirot, veríais cosas. Pero ya vendrá eso,
Inmediatamente después de Pascua comenzaremos con las 10 lecciones de la Kabbalah. Ahora intentad leer cuanto podáis. Este gran profesor que vino a visitarme dijo que lo corrigiésemos juntos. Será una gran traducción. Es la base de la Kabbalah, con la que podemos empezar para entenderla. Si podéis llegar a ver el panorama entero hasta la meta de la creación, entonces podremos. Ahora puedo ver que soy capaz de daros eso después de Pascua. Yo antes tenía una dificultad para dar eso, porque no lo puedo dar como lo hacen otros maestros. Ellos lo dan de una forma sobria. Pueden dibujar todos los mundos, lo saben de memoria. Yo ni siquiera puedo soñar llegar a hacer como ellos. Muchachos de 21 años que ya conocen todos esos dibujos. Pero ¿dónde está el temor del Señor? No podéis avanzar un paso más y no recibiréis nada más. Podéis leer miles de libros, incluyendo el Zohar, pero todo esto os jugará un papel en contra. No podéis tocar el Zohar si no habéis construido dentro de vosotros el temor del cielo, Yaharat Shamaim, porque sólo entonces podéis tocar el Zohar. De lo contrario, estaréis tocando algo que será cual una llama ardiente, como un cuchillo de doble filo. Si observamos esta verdad, vemos que es aterrador, aun tratándose de espiar a través de un pequeño orificio. Solo escuche, trate de hacerse receptivo y no piense en nada. ¿Qué es lo que entiendo de esto? Todo llegará a su tiempo. Todo tiene que experimentarse. La Kabbalah, la parte espiritual, no puede ser entendida. Hay que experimentarla. Si lo experimenta, lo entenderá. En lo espiritual no puede contar con la comprensión. Tiene que contar con lo que experimenta. ¿Qué es lo que le proporciona la luz? Y como efecto secundario llegará a entenderlo, claro. Mientras que en nuestro mundo, primero tratamos de aprenderlo con la mente. Esto es imposible aquí en lo espiritual. Empezamos con el Zohar con el comentario de Hasulán. El Zohar no es difícil, lo espiritual no es difícil, es su propia resistencia que hace que sea difícil. Su mente quiere dirigir. Ese es el problema. Si aprende a hacerse receptivo a lo espiritual y no quiere ser el jefe o a no pretender hacerlo bajo su control, entonces lo va a experimentar. Sea muy receptivo a la luz. La información espiritual no puede entenderse con la mente. Hágase receptivo y entonces va a entenderlo. Usted no tiene un reservorio y sin embargo empezará a experimentarlo. En la última lección dijimos que la primera fase de la recepción de la Nukba es que ella refleja sus 5 Geburot y recibe de allí 5 de Hasadim de Serampín, 5 luces de misericordia, y a partir de allí refleja su propio poder, el poder femenino, que es Geburot, el Dinim, eso es el poder femenino, la izquierda, el rigor. El Zohar lo compara con una copa, la copa para la bendición. Si hablamos de bendición sabemos que es el número 10. Las Geburot, el Din, el rigor son reflejadas y llega a ellas la luz del Hasadín, misericordia. Pero esto es solo una preparación y no es el objetivo. Se dice que esta es la brajá, la bendición. Recibir la bendición es la primera etapa en la recepción de la luz, de la corrección. Luego nos dice que esto significa que el significado de esto es que colocamos sobre 5 dedos de la mano izquierda. El Zohar trata un paralelismo entre la atracción de la bendición y la colocación de la copa en la mano izquierda, un paralelismo. ¿Cuál es esa intención? Sabemos que la bendición se pronuncia principalmente al inicio de un día festivo, por ejemplo bebiendo vino. Colocamos la copa sobre los 5 dedos. Nos insinúa que primero tenemos que colocar la copa en la mano izquierda. ¿Pero por qué? La izquierda significa el Geburot, el Dinín. Primero la colocamos sobre los 5 dedos de la mano izquierda, el Geburot, y esa es entonces la primera fase de la recepción de la luz. La Geburot son los 5 dedos de la mano izquierda, el elemento femenino del sistema operativo del universo. Debido a que ella refleja las 5 Geburot, llegan allí 5 de Hasadim, porque las refleja el juicio y recibe la misericordia, el Hasadín, las 5 luces pero de la misericordia. ¿Quién lo refleja? La Nukba. Nukba es endulzada por esto.
Su severidad se hace menos pesada, porque el Hasadín está ahora dentro de la severidad. Esta es la primera fase. Por lo tanto, sostenga la copa en primer lugar con su mano izquierda. Hemos dicho que Nukba, la parte femenina, primero tiene 5 hojas duras y que luego tiene el poder suficiente como para reflejar a través de sus Geburot, que tiene Nukba, y la luz de Hasadín, de la misericordia, entonces le puede entrar a la Nukba. A esto se le denomina, en el lenguaje de las sensaciones o de la Torá, recibir bendiciones, bendición. Y a esto lo llamamos con el número de 10. Pero esto no es suficiente. Los 5 dedos de la mano izquierda, que son 5 geburot. Los 5 dedos de la mano izquierda, que son 5 geburot. Cualidades de rigor de la mano izquierda. Debido a los 5 dedos de la mano derecha, que son el secreto de los 5 hasadín, derecha es hasadín. Si dejamos por un momento la copa a un lado, se entiende de esta manera: 2 manos. No son manos por coincidencia. Vamos a ver que también en un parsuf, en las 10 sefirot, las manos son Gesed y Geburot. Cualitativas, las 10 sefirot también están hechas con la forma de un ser humano. Están hechas las 10 sefirot con las formas de un ser humano. Keter, Jobma, Binah, Gesed, la derecha. Geburot, izquierda. Gesed y Geburot también son manos. La mano derecha es el Hasadín y la mano izquierda es la Geburot. Entonces uno también ve 5. Las 5 de la mano derecha son de Hasadín, de misericordia, y las 5 de la mano izquierda son de Din, de Geburot, de juicio. Luego dice que los 5 dedos de la mano derecha son Hasadín, de misericordia, y por así decir, para que el ser humano empiece a sentirlo y pueda compararlo con la copa en la que entra la luz o el vino, lo cual es lo mismo. Esto también ocurre en la religión. Se tiene que pronunciar una bendición sobre el vino y beberlo. Esto es espiritual, todo es espiritual. Por supuesto que en nuestro mundo lo han convertido en una tradición, pero sabemos cómo están las cosas. Los 5 dedos de la mano derecha simbolizan los 5 de Hasadín, 5 poderes de la misericordia. Los 5 dedos de la mano izquierda son 5 poderes de juicio, que es poder femenino. Lo diestro es masculino, que otorga, y lo femenino es que recibe. La copa con las 2 manos, si alguien sabe lo que está hablando, entonces es como si primero la colocara en 2 manos. ¿Por qué? La mano izquierda es el Geburot y la mano derecha es el Hasadín. La mano derecha, los 5 dedos de la derecha aseguran que entre la luz. ¿Pero cómo es posible? Normalmente la luz viene de arriba hacia abajo. Uno la experimenta de arriba hacia abajo. Si se trata de la luz de la Jogma, entonces en verdad viene de arriba hacia abajo, la Jogma, la luz de Jogma. Si se trata de Hasadín y Geburot, que son lo mismo, el mismo tipo de poder porque está alineado, Hasadín es entonces solo misericordia y Geburot una suerte de reacción que hay a la misericordia, una especie de antipolo que tiene la misericordia, pero del mismo tipo. La creación, también nosotros como criaturas, experimentamos la misericordia de modo transversal también. No todo es arriba y abajo. Experimentar el espacio transversalmente dentro de uno está marcado por el Hasadín. ¿Lo entiende? Por lo tanto, se presenta como derecha e izquierda. También en el árbol de la vida uno puede ver que Gesed es la derecha y Geburah es la izquierda. Debajo está Nesad a la derecha y Jod a la izquierda. ¿Pero por qué? Porque el poder de Hasadim es transversal. También nosotros lo sentimos. Cuando uno ve a un hombre pobre en la calle y le da algo, se siente una especie de sensación, o algo así como simpatía, aún en nuestro mundo terrenal. Por supuesto que no es la luz de la cual estamos hablando aquí, no tiene nada que ver. Aquí nos referimos a una luz que es espiritual. Pero también entonces experimentamos algo en una forma transversal en este mundo, como calidez y etcétera. Y eso es también una especie de reflejo de la luz de Hasadín, de misericordia, el amor que uno experimenta.
Pero cuando uno, por ejemplo, lee un pasaje difícil del Zohar y tiene que utilizar su mente de sabiduría superior, también tiene la sensación de que la luz viene de arriba hacia abajo. Algo así como la sabiduría está sobre mí, está más alta. El Creador está sobre mí. Y entonces recibe de arriba hacia abajo. Pero la misericordia es ya otro poder. Es un poder algo más debilitado. Solo dar, y es como si fuera visto en una forma transversal. Los 5 dedos de la izquierda son 5 de Geburot y los 5 dedos de la izquierda, o sea, de la derecha, son 5 de Hasadim. La derecha siempre le da a la izquierda, el Hasadim siempre le da al Geburot, así como la derecha siempre es masculina y la izquierda siempre es femenina. La derecha le da a la izquierda. Hablando en términos cualitativos, la derecha está por encima de la izquierda. Pero debido a que esto concierne a la luz del Hasadín, la colocamos en forma transversal, horizontal. La corrección siempre empieza desde la izquierda. La derecha es que ayuda a la izquierda a corregirse, pero la corrección se requiere en la izquierda. El elemento femenino, también en el ser humano, se necesita corrección. Nuestro ego, nuestro amor propio, las cualidades no corregidas que tenemos necesitan de corrección. Y esto se denomina el poder femenino. Necesitamos de corrección. También, por supuesto, los seres humanos. Si el hombre es regido por cierto estado de ego, de su amor propio, entonces muestra la parte femenina que tiene en sí. Aun cuando pensemos que en nuestro mundo es diferente. Si un hombre está dispuesto a dar, solo a dar, entonces es el lado masculino. En nuestro mundo pensamos que es algo al revés. Pensamos que la mujer da, pero la mujer recibe. La mujer también tiene dos lados en ella. La derecha es la dadora respecto a la izquierda que tiene. La luz llega primero a Gesed, a la derecha. Hemos visto que con las 10 sefirot de el Adán Kadmon, el hombre primordial, todavía no había 3 columnas. Aún no las había. Al principio había 10 sefirot, pero una debajo de la otra, por el Adán Kadmon, hombre primordial. Desde la misma será minimal. Al principio era así, pero de una forma continua, porque en lo inferior viene el todo. Solo hablamos de izquierda y derecha en los mundos de Atzilut, o sea, ya y Asia, pero no en el Adán Kadmon. En el Adán Kadmon es de arriba hacia abajo. No hay derecha e izquierda, porque todavía allí está todo muy refinado. Está como traslúcido, vacío. Allí no hay Kelim todavía. Él dice que primero tenemos que colocarla en la mano izquierda y luego pronunciamos la bendición. Pronunciar la bendición significa que uno atrae la luz hacia sí mismo. Uno permite que la luz llegue desde Serampín y Martí, que asciende y regresa a su mano derecha, a Hasadín. Uno lo hace a la vez. La mano izquierda refleja y la derecha la hacerlo a la vez significa que hay unidad. Cuando se pronuncia en la sinagoga o el templo, la persona que va a pronunciar la bendición toma la copa con su mano izquierda, porque todo llega primero a la mano izquierda. Nada viene de arriba y no es estimulado desde aquí abajo. Las 5 geburot de la nukba, parte femenina, nosotros funcionamos exactamente así, del mismo modo. Primero tienen que ser estimuladas, las 5 hojas duras son reflejadas y luego la segunda mano también se coloca sobre la copa. Eso significa que hay una acción combinada entre misericordia y geburot. Combinada. La derecha entonces es como si le diera misericordia a la nukba. Los 5 dedos de la izquierda es como si fueran entradas, depósitos en los cuales puede entrar la luz del Hasadín. Ese es el significado de las dos manos. Solo escucha. No tiene que entenderlo. Luego Shulán nos proporcionará una gran explicación en la parte inferior de la página siguiente. Es un gran comentario, Shulán, en el que se explica lo que significa 5, 10, 13 y bendición. Él nos lo va a explicar en un lenguaje que es moderno, no en el lenguaje del Zohar, sino en el lenguaje puro de la Kabbalah. El significado es aprender en forma continua el lenguaje de la Kabbalah. Vea cuántas palabras necesito para explicar todo esto, mientras que en el lenguaje de la Kabbalah lo puedo expresar con 5 o 10 palabras.
Entonces primero lo coloca en su mano izquierda, luego las une y luego la coloca en su mano derecha. ¿Por qué primero la izquierda? Porque la elevación tiene que venir desde abajo. La izquierda es femenina, está por debajo. Primero tiene que ser levantada, dejando que sus glóbulos se desprenden y luego la coloca en las dos manos. Se tiene que trabajar una instrucción en usted, una cabana dentro de usted mismo, antes de pronunciar esta bendición. Si el hombre común solo la pronuncia y luego lo bebe, eso es todo. Pero si lo hace en la noche del viernes, del sabbat o en otro momento y tienen la intención de levantarla en su mano izquierda hacia las alturas, pida lo superior por luz, porque su interior está lleno de juicio. Entonces cuando pronuncia las palabras y las conecta con lo superior, permite que la luz brille desde abajo. Esto va a través de la mano derecha ya. Dentro de mí necesito tener una intención de conectarlo con ambas, la izquierda con la derecha. El juicio hace como entradas en las cuales puede entrar la luz de la misericordia. Eso se denomina la cosbraja, la copa de bendición. Nunca recibe y se vuelve luz del Hasadim para el ser humano que pronuncia la bendición. Y en el número 10, a través de esto, el estado de el rigor de la ley se mezcla con la misericordia. Este es entonces un estado ya algo corregido. Y por esta razón tenemos que hacer la copa de la bendición con las dos manos, primero con una y luego con las dos manos. Es decir, también junto con los 5 dedos de la mano izquierda. El sentido de la creación es tomar parte en el plan del Creador. La creación se crea y el toque final tiene que hacerse en cooperación entre la creación y el Creador mismo. El Creador en la Kabbalah es el sistema operativo del universo infinito. Eso es lo que aprendemos aquí. El inferior tiene que ser elevado, recibirá de lo superior, luego retornará a su posición, pero ya más refinado. Regresar abajo y tomar todo lo bueno consigo. Eso es lo que aprendemos aquí. Esto está predestinado ya en el plan del Creador. Para dejar caer una gota alude a la intención, como se dijo acerca de las 5 geburot. Ya no estamos utilizando las palabras en español. No tenemos que hablar hebreo, pero tenemos que usar constantemente términos cabalísticos que están llenos de muchísimo poder. Entonces dejar caer una gota es un indicio de las 5 geburot. Entonces si jalamos de izquierda a derecha, se nos insinúa que la izquierda es el geburot y que viene junto con el Hasadim. Las geburot brindan espacio y ella es el tono en el cual entra la luz del Hasadim. Hasta ahora no hemos dicho nada, solo recorrimos las acciones, primero con la mano izquierda y luego con ambas manos, teniendo en cuenta la intención entre nosotros de reunir los dos, geburot y Hasadim. Geburot inicia el acercamiento de su parte hacia la unidad. El significado de toda la Kabbalah es lograr la unidad en el nivel superior. ¿Quién de nosotros que estudia con nosotros conoce la unidad? Yihud. Todos nosotros solo conocemos lo opuesto. Cada uno empieza a trabajar sobre sí mismo y eso ya es bueno. El hombre de la calle no se siente tiroteado por todo tipo de poderes. Es bueno que usted los sienta, luego los reúna. Usted o Nubá. Es lo mismo cuando hablamos de Nubá, hablamos de usted. Tiene que generar poder para elevarlo a Hasadim. Hasadim es un poder que es superior del Geburot. Tenemos que jalar hacia arriba las Geburot. Lo tenemos abajo en Nubá, el poder femenino, hacerlo receptivo al Hasadim, que está arriba. Lo simbolizamos sosteniendo la copa con ambas manos. Luego pronunciamos esa bendición. Las manos, para hacer esto, simbolizan Gesed, Geburah y Tiferet, la parte central de las Sefirot. Lo que estoy tratando de decir no es difícil en absoluto, solo que necesito un montón de palabras. Tenemos que jalarlo en alguna parte dentro de nosotros, pero no tenemos un sitio para experimentar la información espiritual y por lo tanto parece difícil. Observe las acciones que realizamos con nuestras manos. Son todos actos de Gesed, Geburah y Tiferet, la parte central de nuestra 10 Sefirot. El significado es que experimentamos las 10 Sefirot. Hemos dicho que la mano derecha es el Hasadim, que la mano izquierda es la Nubá. ¿Con qué pronuncio la braja la bendición? Con la boca. La boca es la parte baja de la cabeza del rostro, por así decirlo, de Keter, Ma y Binah.
La boca es ya la Malhut de la Binah, lo superior de la boca, de la cabeza. La Malhut de la Binah, pero de la cabeza. Eso es la P, la boca. Todo se dirige al Ein Sof. Entonces se dirige hacia mi cabeza. Llega a mi boca y cuando pronuncio la bendición con mi boca, viene desde mi boca hacia el lado derecho. ¿Cuál es la siguiente sefirá debajo de Binah? El 6. Cuando pronuncio la bendición, estoy parando la luz de la cabeza y esta se dirige hacia José. Luego José se la remite al inferior, ya que la mayor siempre le da a la inferior. En esto invitamos a los superiores. Por lo tanto, la pronunciamos con la boca. La cábala, boca, se dice que es Malhut de Binah la boca, la última sefirá de Binah, del Rosh, de la cabeza. Cuando empiece a experimentar esto, verá que todo es genial. Va a ver que nada en el mundo puede compararse con lo que recibe aquí. Todos los tesoros del mundo no valen nada comparados con la experiencia de la eternidad. ¿Qué podemos experimentar en nuestro mundo? Pues comida, bebida y sexo. ¿Y qué? Un poco de dinero, un poco de poder, todas esas cosas terribles. Sin embargo, al comenzar a pronunciar la bendición, veremos que se pone la copa solamente con los 5 dedos de la mano derecha cuando pronunciamos la bendición. Hemos dicho que Malhut siempre crece. Primero se eleva arriba a Gesed, a Zeranpin, al cuerpo, desde abajo, desde Malhut, y de Gesed se dirige a la vida. Ya hemos hablado de esto. Desde su posición, como Malhut, ella se eleva hacia Zeranpin, que es el cuerpo de lo superior, hacia Zeranpin de lo superior. En lo espiritual todo es jerárquico. También en nuestro mundo todo es jerárquico, solo que no vemos la jerarquía superior-inferior. El Creador ha creado todas las cosas de esta manera, jerárquicas. Lo mismo sucede en nuestro mundo. Existen las 500 personas más ricas de Holanda. También están las personas más ricas del mundo. Y en la cima de la pirámide se encuentra el señor Gates. La pirámide existe en diferentes aspectos, pero no tenemos que mirar nunca a los demás. Siempre tiene que mirar hacia su propia pirámide. Tiene que ver su propia pirámide y no una superior. Su propia pirámide en lo espiritual tiene que tener tal prioridad que usted ascienda cada vez más alto. Su pirámide en lo espiritual. Entonces el texto nos dice que primero tenemos que sostener la copa con mano izquierda y luego ya con ambas manos. Nubá entonces se acopla. Ha realizado el zibuk. En lo espiritual, cada elevación se produce a través del zibuk y luego sostiene la copa solo con la mano derecha ya. Porque uno no tiene permitido estimular la succión, añadida al Sitra Arra. La abreviatura de Sitra Arra es SA. La traducción de estas palabras arameas también es otro lado, y significa otro lado Sitra Arra, poder impuro. El otro lado, no este lado, es la palabra para poder impuro. Comúnmente se utiliza comúnmente Sitra Ajra. Sitra es lado y Ajra es otro en hebreo. Con esto se refiere a la energía que es impura. También puede ser el Satán, todo el poder que se opone a la santidad, todo el poder que trata de tentar al ser humano para que reciba cosas para sí mismo, en forma egoísta. Si se esfuerza y genera poder para el bien, estará debilitando a eso, a Sitra Achra. Así debilitará el poder impuro. El mundo está hecho de esta manera. Celeumat ce Hasa Elohim. El Creador creó uno enfrente del otro para que pueda haber una batalla saludable por el bien, de modo tal que el hombre no sea un robot, sino que tenga el libre albedrío. Por eso está hecho y de esta manera. Es duro. Y entonces, ¿por qué no pude quedarme en la incubadora cuando nací? En la época que era muy divertido y agradable. No nos corresponde decir cómo lo queremos. ¿Cómo está hecho el hombre? ¿Para qué propósito? Tenemos que luchar y por eso no hacernos ilusiones. El programa está hecho y uno tiene que elegir el bien. ¿Por qué ahora la sostenemos en la mano derecha y ya no con la mano izquierda? Él dice que para no despertar la succión de los poderes impuros lo mantenemos con la derecha. La succión desde la izquierda, ya que la izquierda,
los poderes impuros, siempre succionan desde la izquierda. La derecha dice siempre yo doy, y a los poderes impuros no les gusta dar. Entonces cuando el hombre ya da, el poder impuro no tiene nada en lo cual ya aferrarse. Solo cuando el ser humano atrae la josma a la sabiduría, resulta sabroso, y el poder impuro vive de eso. ¿Y por qué es así? Por supuesto, debido a que han sido creados uno frente al otro, pero también porque en los mundos y posteriormente en el ser humano, el cuerpo espiritual de Adán y otros pecaron y los poderes se fragmentaron. Es como si todo hubiese caído, para que el ser humano más tarde pueda construir el mundo por inspiración e iniciativa propia de él. Todos los poderes se derrumbaron, tanto los poderes del bien, las chispas de la luz, como los de la izquierda, los poderes del din. Todo cayó. Por supuesto que cuando algo cae, lo más pesado cae más abajo, también en nuestro mundo. En tanto los poderes, el din y un poco más allá, donde está la succión de las clipot, cayeron, debajo de todos esos fragmentos, está el sitio, el compartimento de la clipot en el hombre. Abajo, si no rompe, el hombre no puede estudiar la Kabbalah. Sin romper el hombre, no puede construir absolutamente nada en lo espiritual. El hombre común no está quebrado. Tal vez tenga algunos problemas porque el vecino tiene más que él, pero no en su interior no está quebrado. Él se siente bien. Basta con mirar la televisión, a menudo vemos personas que son la sal de la tierra. Es hermoso verlas, pero el hombre desde su interior necesita primero darse cuenta de su propio mal. Ese ya es un enorme paso para enfrentarlo. Reconocer su propio mal. Vaya a la calle y pregúntale a alguien acerca de su propio mal. Le dirá que la sociedad o otras personas, no es el culpable. Podría llegar a ser mejor, pero por supuesto que es mejor que usted se permita romperse desde adentro. Sin ello no hay progreso. Las escuelas que le enseñan a hacerse rico dicen que uno no tiene que romperse, que solo tiene que aprender y será más fuerte. No sé de dónde sacaron esto, pero yo estudio el Zohar.